Buenos días. Hi, Max. How are you? Hola, hola, very Hola, good. hola. ¿Cómo estás? Nice to see I'm you. good. And you? Very good. Bueno. Estoy muy bien, muy bien. Muy bueno. Muy felices Correcto. de que Muy estés aquí feliz. con nosotros. Sí. We are really pleased to have you here in this meeting. Thank you. Thank you. Thank you. I'm pleased to be with you guys. And I know the topic is very important and very exciting today. Gracias, yo también estoy muy agradecido de estar con ustedes esta mañana y bueno, sé que este tópico va a ser algo muy importante para todos ustedes. Así es, Max. Nosotros te admiramos por el gran líder que tú eres. Eres un ejemplo a seguir y es nuestra inspiración poder también que nos compartas todo lo que para ti ha sido el reto de 90 días. Thank you, Max. We are really pleased to have you here. You are a really good leader and you are our inspiration. And we want you to share with us your 90 days plan. Seguro. Eso no necesita traducción. Nos encantaría que nos compartas cómo fue, qué metas tuviste, qué objetivos tuviste, cuáles fueron y además cómo fue un día, tu rutina de un día del reto de 90 días. We want, please, if you can share with us how you put your goals in a 90 days plan and how is your day since you wake up and you go to sleep in a 90-day plan? I think, first of all, it's very important to understand the importance of why we're doing a plan like that. Lo primero que tienen que colocar ustedes y saber es cuál es la importancia de generar un plan así. ¿Por qué vas a desarrollar un plan de 90 días? So this plan is almost like a contract with yourself, and there is no negotiations. When you have a contract, you do not negotiate. Así que este plan es como un contrato para ti. Cuando tú haces un contrato, no hay manera de negociar, simplemente tienes que atenerte a ese contrato. And the contract means it's a roadmap of where you are today to where you want to get to. Y el contrato es un mapa, una guía de en dónde quieres, de dónde sales hoy y hacia dónde quieres llegar. ¿Qué es lo que quieres tú lograr? So what are the daily steps I have to do today in order to achieve the things I want to achieve in the future? Así que, ¿cuáles son esos pasos diarios que yo tengo que estar generando para poder llegar a esa meta en el futuro? The reality is, when you wake up in the morning and you're looking around, you look in your phone, you go to the coffee machine, you're always following the same program that is reminding yourself of who you are. La realidad es que lo que sucede cuando tú te despiertas y vas a tomar tu café y estás haciendo tu rutina diaria, lo que haces todos los días y lo que haces siempre, te recuerda quién tú eres y que eres el mismo de siempre. We're thinking over 60,000 thoughts every day, and 90% of those thoughts are the same thoughts we thought yesterday. Generamos más de 6,000 pensamientos al día y lo más interesante de eso es que el 90% de esos 6,000 son repetitivos, son los mismos que pensaste el día anterior. So as we're repeating to think the same things on a daily basis, as we're repeating to be in the same routine every day, we're basically repeating our life and we're always getting and generating the same results. Así que como estamos repitiendo constantemente esos mismos pensamientos, entonces generamos las mismas acciones todos los días, somos esos mismos seres y entonces nos cuesta mucho más trabajo lograr hacer un cambio o esos resultados que estamos buscando. So as we know now, every time we act on A, we get B as a result. So therefore, we need to change and start doing D in order to get F.
Así que generalmente estamos pensando cierto tipo de pensamientos A que nos llevan a los resultados B, y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es comenzar a pensar a tener pensamientos D que nos lleven justamente a un resultado F. So the plan is there to make you accountable for your own actions on a daily basis. And the plan is there to define your goals of where you want to get to. Así que el plan está hecho y desarrollado para que justamente tú puedas ser acontable, que puedas realmente llevar a cabo las actividades que necesitas hacer y entonces poder dar ese salto y llegar a ese resultado que estás buscando. So most important is we need to know what we want. What is our outcome? Así que lo más importante es definir qué es lo que quiero, cuánto quiero generar, hacia dónde voy. The second thing is we need to worry about the how, because we implement the steps that we knew on a daily basis in order to get there. So first of all, we need to know what we want. Así que es muy importante saber que no necesito saber el cómo, porque ya están implementados esos pasos uno a uno para que yo pueda lograr ese objetivo. Because just see it almost like a sailing boat. If you know your destination, it doesn't matter where the wind is coming from, because you can adjust your sail and always go direction your destination. Así que piensa esto como cuando vas en un bote, ¿ok? Tú no tienes que preocuparte porque llegue el aire, simplemente lo vas a orientar y el aire te va a arrojar hacia el destino que tú estás eligiendo. So this is really, in my opinion, the number one and most important thing on this plan is you need to define your goals. What do you want? Where do you want to get to? Así que lo más importante definitivamente para ejecutar este plan es que tú tengas claridad en qué es lo que quieres. Tienes que definir exactamente tus objetivos, qué es lo que tú quieres lograr para poder entonces desarrollarlo. And the more precise your goal is, the more likely it is to get there. Because the more details it will have, the more you're thinking about your goal, the more you're attracting those things. Así es que entre más preciso y entre más detallado tengas todo tu plan definido con respecto a esas metas, va a ser para ti más fácil pensar en ello y por lo tanto atraer esos resultados. And that's really the thing. And you should not limit yourself. You should not make your goals too small. You should think big. And the bigger you think, the better the results will be. Even if you shoot for the stars and you land on the moon, you still land on the moon, right? Y también es muy, pero muy importante que no pienses en pequeño, que realmente estés pensando en generar metas grandes. Lo peor que puede pasar es que tú le apuntes a la luna y llegues a las estrellas. So it's a very interesting thing, because you have to know, in this company, only 13% of all the people are builders or higher. Only 13% of all the people are builders or higher in the ranks. Así que es bien importante que sepas un dato numérico. Solamente el 13% de las personas en esta industria realmente logra sus metas y objetivos. That means only 13% ever shared a Healy which is bigger than a Healy Gold. Only 13% had the belief they can share a product that has been so good for so many people to more people. Only 13%. Así que eso significa que tan solo el 13% de las personas que están en Healy van a lograr el objetivo o logran el objetivo de tener su propio Healy de vuelta. Solamente el 13% son las personas que realmente van a enfocarse en construir el negocio. And one of the reasons, or maybe the main reason, is because the people do not have a roadmap. They not have a plan and a structure and a strategy of how to reach the higher ranks. Y la razón principal de ello es porque la mayor cantidad de personas no tienen justamente un mapa que los guíe a ese resultado, no generan una estrategia y no hacen una planeación. So you have to have a structure, a strategy, and a plan in order to get there. Your chance to achieve higher ranks will be so much higher, and it's almost impossible to fail when you have a contract with yourself, when you cannot negotiate that contract. Así que lo primero es que tú generes una estrategia, una estructura y un plan
que realmente te vaya guiando paso a paso para que tú puedas finalmente lograr ese objetivo que tú estás buscando. So now when you wake up in the morning, suddenly you become somebody else. Because when you know what you have to do and where you want to go, this is where you put your intention to. Así que ahora cuando te despiertas en la mañana, de pronto notas que tú ya eres una persona completamente diferente, porque tu meta y tus pensamientos están justamente enfocados en ese objetivo. So you're not only changing physical in this three-dimensional world, your steps of actions that get you closer there, but you're also projecting every day your goals and reminding yourself of where you want to go. So you're already creating that pathway in your brain of achieving your goal. And this is the first step you need to do. Ok, así que no nada más estás haciendo un cambio a nivel físico, sino que también estás haciendo un cambio a nivel estructural interno a través de tus pensamientos. Estás empezando a generar acciones diferentes que te llevan a esos resultados diferentes y este definitivamente es el primer paso que tú tienes que generar. Empiezas a hacer un cambio en tus pensamientos. And the beautiful thing is, like, we are not in a business where we have any other product, right? We are not saying like, okay, you have to do these steps. No, we're actually in the energy business and we understand and we can see there is a quantum field. So if we understand how powerful intention it is, then we can actually implement those necessary steps in order to support our intention with the Healy even. Y lo más importante y hermoso de la compañía en la que estamos es que no estamos hablando de un producto que sea completamente diferente, sino estamos hablando de un producto que energéticamente justamente nos está ayudando y nos empieza a ayudar a lograr esas metas y objetivos y que nos permite dar un salto cuántico para poder llegar hasta allá. So I have a beautiful example. Así que tengo un ejemplo extraordinario, muy bonito. Last week I went to Belgium, to Brussels. I got invited there and we conducted a meeting. Hace unos días estuve invitado en Bélgica para hacer un evento. So the person who organized this meeting just came out of a 90-day roadmap plan. Y la persona que me invitó a esta reunión justamente acababa de terminar su plan de 90 días. She was working for 3 months. She hit the rank of senior director and she said, come to Brussels. I'm going to make a room full with 100 people. And she brought 70 new people to this event just by following the steps, because that was her goal, to become an independent, successful leader and duplicate what successful leaders are doing. And this is making meetings. Sí, así es que ella en ese plan de 90 días logró el rango de Senior Director. Así que ella habló conmigo y me dijo, Max, quiero que vengas aquí a mi país para poder yo compartir. Voy a hacer una reunión. How many people she brought 70 people new to Healy. Nobody, okay. They didn't even have a Healy yet. Y ella trajo 70 personas a ese evento que no conocían de Healy, que no sabían nada, simplemente con el poder de su intención. But the most amazing thing what I saw was she had no network marketing experience. She's not a speaker. She's just somebody who had a vision, a goal, a dream, and 3 months later she implemented. Wow. Lo más importante que yo quiero destacar aquí es que ella no tenía experiencia en redes de mercadeo, ella no es buena hablando con la gente, tenía 0 experiencia, pero lo que sí tenía fue una intención, una meta y un objetivo totalmente claro que ella siguió y entonces logró el resultado. And once again, like everything, every skill is learnable and everything is just repetition. And 90 days repeating actions in order to get us where we want to get is absolutely possible and everybody can do it. Y algo bien importante es que toda acción y toda habilidad se puede generar, se puede aprender, y no solo eso, sino que a través de la repetición, paso a paso, eso nos lleva justamente a aprender nuevas herramientas y lograr los resultados. We have also here Dr. Azenet, Melissa, we have so many great leaders. You need to ask yourself, what are your goals? What do you truly want? Like, what is your dream in this business? What do you want? Tienen aquí líderes extraordinarios como la doctora Zenet, como Melissa, y ustedes tienen que tener claridad y hablar con ellas respecto a cuáles son sus metas y sus objetivos. Tienen que tener muy claro
el paso a paso de hacia dónde quieren llegar y qué es lo que quieren lograr. Now I see here, this is almost 90 people in this 90-day challenge. Así que, y ahorita estoy viendo que ya aquí somos en esta sala casi 90 personas en este plan de 90 días, en este reto. Absolutely incredible. It's amazing. Eso es de verdad extraordinario, es maravilloso. So maybe one of your goals should be that you do something like this, maybe in 6 months, maybe 9 months, maybe earlier, with your own organization. Imagine you have 90 people in your organization following the 90-day game plan, and you inspire 90 people to do exactly the same thing. What kind of growth could your organization get? Así que una de las metas que tú puedes tener en estos momentos es que en los próximos 6 a 9 meses tú te proyectes y seas tú ese líder que al final de estos 9 meses tenga una sala llena de 90 personas, porque quiero que te imagines que tú tengas en tu equipo de trabajo 90 personas que quieran seguir ese plan de 90 días. Imagínate el impacto que vas a hacer en todas esas personas. The only problem here is you. That's the only problem. El único problema en ello eres tú. Ese es el único problema. Yeah, it's always like that. It's always our limiting beliefs that don't allow us to believe that we can. Siempre es eso, siempre son nuestras creencias limitantes las que no nos permiten creer que podemos llegar a eso. I myself struggled so much in school. I was kicked out of over 7 schools in my childhood. The people said I cannot do nothing in my life. I always thought I'm a failure, but Sorry. Yo fui un niño sumamente inquieto, tuve que pasar por alrededor de aproximadamente 7 escuelas y yo siempre creí que sería un fracaso en la vida. I got told so many times, and I had a program. I was 27 years of my life. I was completely poor, broke. I never made money. I didn't believe in myself. I had shame, insecurities. I didn't trust my abilities. Wow, y pasé 27 años de mi vida creyendo verdaderamente que yo era un fracaso, que yo nunca iba a poder, estaba completamente quebrado, creyendo que yo nunca iba a poder alcanzar ninguna meta y ningún objetivo en la vida y que no tenía ningún tipo de habilidad. So what I did to this time was not only implementing a 90-day plan, but it was a life plan. I decided to change every day of my life, thinking the right thoughts, surrounding myself with the right people, getting the right resources into my head in order to start thriving into my life. Así que lo que inicié a hacer no fue nada más un plan de 90 días, un reto de plan de 90 días, fue un reto de cambio de vida. Lo que yo me propuse hacer e inicié a hacer es un cambio completo de pensamientos. Empecé a juntarme con personas diferentes, a crear estrategias diferentes, justamente para convertirme en una persona diferente. I was a failure, and the amazing thing is, if I can do it, basically everybody can do it. What I mastered was my mindset, my belief in myself. So I asked, sorry. Yo era un fracaso y realmente no creía en mí mismo, pero lo que empecé a cambiar y lo que hice fue un cambio total de pensamiento. Empecé a cambiar todos mis pensamientos de ser un fracaso a ser una persona de éxito. So I ask you, I almost demand you to start believing in yourself so you can finally live the life you deserve. Así que realmente hoy quiero pedirte y demandarte que comiences a creer en ti mismo, que comiences a hacer un cambio de pensamiento y de creencia interna. I'm telling you, it's not a big difference. If you do a presentation in front of 5 people or in front of 500 people, it's the same amount of energy you're giving. Y realmente no hay muchísima diferencia. Si tú vas a dar una presentación delante de 5 personas o de 5,000 personas, es exactamente la misma cantidad de energía que necesitas para hacerlo. And the only difference is how big do you dream? What's your belief? Are you limited or are you open to achieve everything? La única diferencia realmente es tu creencia. ¿Estás realmente abierto a creer que puedes lograr cualquier cosa o te estás limitando? I also see the question here, if I use Healy to get me on my goals. Yes, I do use Healy. I love the program Positive Thoughts. It makes me confident in all my day. It gives me strength and ability to go in presentations. I love Positive Thoughts.
Y luego me preguntan que si yo utilizo Healy en mi día a día, y sí, una de las herramientas que utilizo más es la herramienta de pensamientos positivos, porque justamente me enfoca y me pone en esa energía que yo necesito para lograr mis objetivos durante el día. Then the next thing, and this is actually you guys in Mexico taught me about the coaching module. Y lo siguiente que hago, que de hecho ustedes en México me mostraron y me enseñaron, es a utilizar verdaderamente bien el módulo de coaching. When I came to Mexico, I understood the coaching is not only a coaching, it's a manifestation amplifier. Cuando yo fui a México, yo entendí que el módulo de coaching no era nada más coachar a una persona, sino que realmente era un módulo que podía amplificar cualquier manifestación que yo quisiera. And it's amazing how it's working, right? You put your intention there as it has already happened. Y es maravilloso cómo funciona. Realmente tú pones ahí la intención y todo lo demás empieza a suceder. So whatever your goals are and you're writing it down in your 90-day game plan are the same intentions you can check into your coach module. Así que todas esas metas y objetivos que tú coloques en tu plan de 90 días son esas metas y objetivos que tú tienes que utilizar y colocar como intención en tu módulo de coach. So you have an intention and you have a date when you want to fulfill this intention and say it's already done. Then you make the scan and you can see your blockages. You can see the challenges you have along the way. Así que tú pones una intención, pero también le pones una meta, una fecha. Y una vez que tú corres el programa, tú puedes ir viendo todas esas creencias limitantes que te están impidiendo llegar a ese objetivo. So then you sit down, you focus on your goals, you start vibrating those intentions into your field, and you know where it's going, and it helps you clearing the way. Así que tú te sientas y comienzas entonces a vibrar esos objetivos y esas metas que tú tienes, y entonces el camino comienza a despejarse y a limpiarse para facilitarte el llegar a donde quieres llegar. When we did the 90-day game plan, we did not have the coaching tool yet, but I believe it's actually an amazing tool for going through the 90-day game plan. I'm thinking if you're not doing it already, you definitely should apply it. Cuando nosotros hicimos el plan de 90 días, nosotros no contábamos con el módulo de coach en esos momentos, pero realmente considero que hoy en día es una herramienta que tú debes implementar para pasar por todo este proceso. Exactly. So last note, I just want to tell you one more time, you are more powerful than you think you are, much more powerful. Stop having your limiting beliefs, because when somebody can do it, you can do it. Así que ya para finalizar, lo que quiero yo decirles y recordarles es que tú eres más grande de lo que tú crees que eres. Tus metas y tus objetivos que tú coloques ahí, tú puedes lograrlas porque tú eres más que eso. Get your goals in check and make them big. Make them big and make them detailed. Así que ponte a escribir tus metas, detállalas, y una vez que las tengas, genéralas más grandes, hazlas todavía más grandes de lo que pusiste ahí y con muchísimo detalle. And after this, remember, do never ever negotiate with yourself. Y después este recordatorio, nunca, nunca, nunca negocies el éxito para ti mismo. This is a contract with your soul. This is where your soul belongs to get. And this is where you're going. And there is no way around, no exception, no excuse. Este es un contrato del alma, es un contrato con tu propia alma, así que no hay excusa para que no vayas tras ese objetivo y no hay negociación para ningún tipo, pues sí, de excusa. So I wish you all the best, and I am very convinced that the 13% for the Mexicans, we can go up to like 60%, 70% maybe, because we still have customers. Así que bueno, con esto ya me despido. Yo realmente quiero que en México pase de ese 30% a un 60%, incluso podríamos ser hasta un 90% con esos resultados. And then I will check on you guys maybe in 2-3 weeks again and come in here and see if you make you guys a little bit accountable for your actions. And you can tell me that you stick to your actions, to your steps by a daily basis. Y luego yo creo que me daré otra vuelta por acá en aproximadamente unas 3 a 4 semanas para justamente hacer una sesión de contabilidad, que me digan qué tanto realmente se han apegado a ese plan y a esos objetivos. Super. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Max. Realmente, wow, eres
Eres de gran inspiración y gran ejemplo. Thank you, Max. You are really, really a great inspiration and a great example for us. Y estamos realmente muy animados para ya iniciar el 1 de julio con este reto de 90 días. Y eres un testimonio clave para nosotros, para inspirarnos y cumplir con nuestras metas. And we are really, really excited to start working on the 1st of July, these 90 days plans, and you really inspire us, and you are I don't know how to say that, a really important piece in this puzzle, you know, for us to have that results. Thank you. Muchas gracias, todos. I just want to say, like, hey, I'm unbelievable proud to be part of this team. You have no idea. Yo nada más, muchísimas gracias a ustedes. Quiero decirles verdaderamente que soy muy orgulloso y me siento muy honrado de este equipo que está aquí. Because also when we did the homecoming event in the USA, I'm so happy because 30% of the people came from Mexico and the USA. Y también fui muy, muy, muy feliz porque cuando se hizo el evento en Orlando del homecoming, el 30% de las personas que estaban ahí eran de México. So the next one, we make it the Mexican homecoming in the US, so we like 90%. Así que sí, el siguiente realmente va a ser el evento de México para Estados Unidos, donde el 90% van a ser mexicanos. And we just had in Istanbul, right? We did a really amazing incentive trip. It was amazing. We had 100 people invited to the event. Justamente estuvimos en Estambul en un evento extraordinario con más de 100 personas que asistieron. And just to let you guys know, everybody there from corporate who was there, you know, they're all talking about the Mexicans. Y solo para que ustedes sepan, quiero que sepan que todos los que estaban ahí y el corporativo estaban hablando de los mexicanos. Because they say, you know, we have of course we have amazing leaders in the US and so forth, but everybody is missing the fire and the dynamics and the culture. And then they said, like, and these Mexican people, they were all dressed colorful, they were loud, they make party, they had great energy. I said, I know. Y bueno, porque ellos estaban diciendo, tenemos grandes líderes en los Estados Unidos, por supuesto que sí, pero aquí hacía falta ese fuego, esa energía, todos vestidos del mismo color, con esa pasión, con ese entusiasmo. So please keep this beautiful fire of yours, this dynamic, amazing, unbelievable energy, and keep creating this one, because I'm telling you, I'm so proud to be part of this team. It's a blessing for me to have you all and to be with you guys all. You have no idea what it means for me. And you guys are changing the culture of this company from boring to amazing. Así que por favor, de verdad, nunca pierdan ese fuego, manténganse así con toda esa energía, con todo ese entusiasmo, porque de verdad no saben lo que este equipo particular de México significa para mí. Estoy muy orgullosa de ustedes, así es que nunca apaguen ese fuego. So the goal also, please, if you haven't put it into your plan yet, is always be on every incentive trip you can be in. Así que otra de las metas y objetivos que no deben de olvidar colocar justamente en su plan es que tienen que estar en todos los viajes de incentivo que existan de la compañía. Yeah, and so the next time I see you for sure on an event, but I want to check in here again in 2-3 weeks and see how your plan is going. So thank you once again. Así que la próxima vez seguramente los veo en un viaje de incentivo, pero más próximamente, en las próximas 3 a 4 semanas, nos vemos aquí para ser contables. Muchas gracias todos. Aquí te esperamos en México, y gracias a la doctora Zenedo Avendaño, porque es el grupo de ella y ella es la creadora de todo esto. We will see you then soon, and we really appreciate to the doctora Avendaño because all this team is from her. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. That's amazing. Muchas gracias. Thank you, Max. Bye-bye. Gracias. Bye-bye. Wow.